Actualmente vivimos en la sociedad de las deudas. Nos hemos acostumbrado quizá a tener todo ya sin esperar a ahorrar. Esto nos lleva a veces a encontrarnos en situaciones complicadas de las que no solemos saber cómo salir. Para hablar sobre ello están con nosotros los autores de Tu Dinero Hoy y Mañana, cuyos autores son Laila García Morcillo y Javier García Monedero, al que saludamos ya. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venimos de una crisis, Javier, en la que muchos españoles aseguran, y realmente los datos así lo confirman, les es muy difícil ya no ahorrar, sino llegar a finales de mes. Es lógico que muchos digan que hoy en día lo de ahorrar es utópico, ¿es así? ¿Podemos ahorrar? Yo creo que no es utópico, es una cuestión de ordenarse un poco. Hay montones de oportunidades de ahorrar. La razón por la que no se ahorra no es tanto porque no se pueda. Siempre hay un margen para reducir los gastos que uno tiene, pues negociando mejor algunos servicios o reduciendo algunas partidas que a veces no nos damos cuenta y que... No, el problema por el que no se ahorra es porque la población está íntimamente convencida de la inutilidad del ahorro. No han estudiado nada, ni nadie les ha explicado, ni el sistema financiero les ha indicado, y de alguna manera la gente piensa que ahorrar consiste en quitarme este solomillo que tengo delante para que me devuelvas este mismo solomillo cuando tenga 65 años. A nadie le apetece eso, porque entre tanto puede pasar cualquier cosa. Nadie sabe que, entendiendo un poquito cómo funciona el dinero, a lo mejor, renunciando a un solo solomillo ahora, nos garantizamos solomillo diario cuando nos jubilemos, y eso sí merecería la pena. Pero como la gente no lo sabe, pues simplemente por eso no ahorra. Prefiere disfrutar hoy cualquier bien que tenga. Es más, disfrutar hoy de más de lo que puede endeudándose, porque un poco con la filosofía del que me quiten lo bailado. Eso es un déficit en el conocimiento de las personas que tiene severas consecuencias individuales, pero también sociales. En el caso en el que las personas subsisten con una prestación solidaria, con esas ayudas sociales de las distintas administraciones, quizá lo del solomillo se nos quede un poco fuera de los parámetros de los que estamos hablando, pero incluso en estos casos se puede, por ejemplo, ya que mencionaba, negociar servicios que se reciben. Se me ocurre pensar en los bancos. ¿Se puede negociar absolutamente todo con los bancos? ¿Qué opciones son las que tenemos que barajar o qué argumentos tenemos que presentarle a un banco para que, por ejemplo, refinancie nuestra deuda? Bueno, lo de refinanciar la deuda hoy día es verdad que es un poco una utopía, porque hay muy pocos bancos que estén dispuestos a refinanciar deuda. Todavía, es decir, hay muchas opciones en el mercado. Legalmente ahora se están estudiando opciones y están teniendo un relativo éxito para reclamar intereses excesivos o para reclamar gastos de otro tipo. Pero refinanciar deudas, realmente los bancos están todavía muy reticentes a hacerlo, porque el refinanciamiento de deudas mal utilizado fue en parte lo que originó parte de la burbuja que sufrimos hace unos años. Y los bancos todavía están cargados de deuda hipotecaria en situación cuestionable. Yo creo que eso es bastante difícil. Yo diría más bien, primero, con el banco se puede negociar, claro que sí, como con cualquier otro servicio. Y si no, hay que claramente amenazarse con irse a otro banco, a un banco online, a algún banco que no nos cobre comisiones. De todas maneras, ahí es poco lo que se puede uno ahorrar. Yo creo que hay que ahorrar más en los servicios, en la telefonía, en la electricidad. Hay montones de fórmulas que nos permiten ahorrar más solamente con entender un poquito mejor cómo funciona. También tener en cuenta, yo que sé, estamos realmente, es posible que compráramos varios productos financieros porque el banco nos obligó a comprarlos cuando nos dio la hipoteca, pero no sabemos que a lo mejor podemos prescindir de alguno de ellos o los podemos sustituir por otros más ventajosos. Hacer todo eso requiere prestarle atención al asunto, no simplemente pasar, no simplemente dejar que las cosas ocurran. Y eso es algo que felizmente es posible, pero hay que saber un poquito, hay que dedicarse a ello un poco. Ya que lo menciona, ¿qué productos bancarios, qué productos financieros son los que pueden resultar más interesantes?
Lo más importante, más allá de... Es decir, hay productos bancarios que cumplen bien su función. La cuenta corriente cumple bien su función. La hipoteca, tal como la hemos disfrutado, ha cumplido bien su función para lo que se pretendía. Pero el problema no está ahí. El problema está en que hay que mirar la vida como una larga línea durante la cual podemos elegir dos caminos. Uno, endeudarnos y dedicar todos nuestros ingresos o lo poco que nos sobre a repagar esas deudas, o bien ahorrar y asegurarnos un futuro de independencia financiera. Los seres humanos estamos hechos a depender de pequeños, cuando somos jóvenes, de nuestros padres. Luego pasamos a depender de una empresa. Y ahí es donde podríamos bifurcar y empezar a ahorrar para que llegue un día en que dependamos de nuestros activos y no de esa empresa o del gobierno. Y eso es una decisión consciente que debemos tomar. Debemos tomar responsabilidad sobre nuestro destino, sobre nuestro dinero y tener una actitud de que es mi dinero, de que cuando hablo con el Estado debo reclamarle que trate mi dinero con cuidado porque es mi dinero. Cuando hablo con una telefónica o con una eléctrica, tiene que tener cuidado porque se trata de mi dinero. Y esa actitud de controlar y entender, ya que ellos no nos quieren explicar, entendamos nosotros, controlemos el porqué de las cosas y tomamos decisiones autónomas, no simplemente dejándonos llevar por las estrategias comerciales de cualquier entidad. Javier, en esa toma de decisiones y cuando hay que pedir un préstamo, ¿los denominados préstamos rápidos deberían ser en todo caso siempre la última opción? Yo ni la última ni ninguna. Un préstamo rápido es simplemente para calmar una ansiedad inmediata que estamos teniendo sobre el disfrute de un bien que no nos podemos permitir. Yo no digo que no haya que tomar préstamos, pero los préstamos deben estar acompasados al tiempo de disfrute del bien en cuestión. No deberíamos financiar unas vacaciones a más de un año, porque el año que viene tendremos otras vacaciones. No deberíamos financiar un coche a más de 5 años, ni una casa a más de 30 años. Es decir, las cosas tienen un plazo en el que se disfrutan y la financiación, como mucho, debe ir ahí. Pero una cosa que la gente no sabe, por ejemplo, y una de las cosas que explicamos en nuestro libro, es que el dinero se acumula el doble de rápido cuando uno ahorra que cuando repaga un préstamo. Es decir, si tuviéramos que repagar un préstamo hipotecario de un importe determinado con una cuota mensual determinada durante 10 años, digamos, si esa misma cuota, al mismo tipo de interés, la ahorráramos, acumulando en vez de desacumulando, alcanzaríamos el doble de resultado en el mismo tiempo. Porque el interés compuesto funciona a nuestro favor. Es decir, la base de cálculo cada año que pasa en el ahorro es mayor, mientras que el préstamo es menor. Y se acelera mucho más a rentabilidades iguales, cuando además rentabilidades se pueden obtener algo superiores cuando uno ahorra que cuando uno repaga un préstamo. Entonces es muy importante entender esas pequeñas cosas, entender cómo funciona el dinero. Está al alcance de cualquiera, no hace falta ser matemático, no hace falta ser economista, es muy sencillo. Basta con entender un poco y profundizar mínimamente, no en productos financieros, sino en entender la mecánica del dinero, dónde está la generación de riqueza, cómo podemos aprovecharnos nosotros de esa generación de riqueza. Pues para entender cómo funciona el dinero, ya que mencionaba antes esto de que cuando se pide un préstamo hay que tener en cuenta el tiempo en el que vamos a disfrutar ese bien. Si tuviéramos que pedir un préstamo, descartados esos préstamos rápidos, también hay que tener en cuenta un factor y es el porcentaje de nuestros ingresos que vamos a poder destinar para hacer frente a ese préstamo durante el tiempo que se prolongue. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos deberíamos destinar como mucho a pagar un préstamo si es que queremos hacerle frente? Pues normalmente lo que estamos acostumbrados es a que los bancos no nos van a prestar dinero si en el repago de todas nuestras deudas tenemos que gastar más del 40% de nuestros ingresos. Eso, que es la medida máxima que el banco nos va a permitir, a mí me parece verdaderamente una barbaridad. Dedicar el 40% de lo que ganamos a repagar préstamos es una exageración. Sobre todo es que no es necesario. El error consiste en que el sistema financiero nos ha llevado a creer que comprar una casa es la única inversión posible. Y eso es erróneo. Lo primero es que nos ancla al territorio, nos impide tomar oportunidades profesionales lejos de la casa que hemos comprado. Mientras que el vivir de alquiler es la mayor parte de las veces una opción mucho más interesante, sobre todo en los primeros años de la vida. Y ahorrar sí, para comprarse una casa, ¿por qué no?
pero cuando uno tenga ya el dinero para comprársela, no mediante una hipoteca que nos convierte un poco en siervos de la gleba sujetos al territorio y que nos fuerza a dedicar el 40% de nuestros ingresos a repagar ese préstamo. Cuando probablemente con un 5, un 10, un 15% en el peor de los casos de nuestro dinero podríamos acumular un patrimonio mucho más importante si lo dedicamos a invertir en vez de dedicarlo a repagar un préstamo. Ya que menciona esto, yo no sé si con la importancia que está destacando usted esta mañana que tiene ahorrar, es mejor recuperar esa antigua práctica de meter en una hucha dinero para futuros imprevistos o mejor invertirlo en algo. Bueno, ahí está, acaba usted de dar con la clave de la primera decisión que uno debe tomar para entender cómo manejar el dinero. El dinero no es independiente del fin al que lo vayamos a dedicar. No es lo mismo el dinero que necesitamos por si hay un imprevisto que el dinero que necesitamos para acumular patrimonio de cara a futuro. Deberíamos dividir nuestro ahorro en 3 trozos. Un pequeño trozo en el cual acumulemos en una cuenta corriente, en algo totalmente líquido y garantizado, que no tenga riesgo ninguno, donde debemos acumular aproximadamente lo que necesitemos para sobrevivir de 3 a 6 meses sin ingresos. Y eso está ahí como manera de no tener que pedir un préstamo rápido, por ejemplo, o como manera de resolvernos la situación si de pronto nos quedamos sin ingresos mientras podemos reaccionar. Debemos tener otra parte que sea cuando sabemos que tenemos un gasto importante que hacer en un futuro, a 5 o 10 años, pues reponer un coche o una boda o un máster o lo que sea, pues ahí debemos ahorrar de una manera semi-conservadora pues para acceder a eso. Pero lo más importante, tenemos que tener una pequeña cantidad que ahorremos todos los meses, y es así, invertida al 100% en renta variable, en fondos de inversión, planes de pensiones, PIAs, Unit Linked, lo que sea, en renta variable al 100%, bien gestionada por una entidad seria. Eso ofrece unos resultados en el largo plazo tan espectaculares que si la gente lo supiera, dejarían de invertir tanto en juegos de azar para tener la certeza de acumular un patrimonio muy importante. A modo de ejemplo diría, es decir, un joven que empiece relativamente joven, ahorrando 50 euros al mes, se puede juntar el día que se jubile con más de $500.000 de euros. Claro que $500.000 de euros entonces no valdrán lo que $500.000 de euros ahora, pero sí valdrán lo que 300.000 de ahora. Lo cual implica tener la certeza razonable de que cuando uno se jubile va a tener suficiente para vivir sin tener que depender de la pensión, que está tan en duda ahora. ¿Y por qué no enseñar a los jóvenes a hacer eso desde ahora, cuando 50 euros al mes, para cualquiera que tenga cualquier ingreso, es algo que es alcanzable? Pues Javier García Monedero, muchísimas gracias por habernos adelantado algunas de los consejos y opciones que en Tu Dinero hoy y mañana nos ofrecen para poder ahorrar. Buenos días. Muchísimas gracias, Esther. Buenos días.